oportunidad vamos a trabajar o vamos a hablar de una función vectorial de variable real. Pero antes de definir una función vectorial de variable real, vamos a aclarar algunas cosas. En análisis matemático, seguramente en sus primeros años de estudio dentro del profesorado de matemáticas, habrán observado que trabajaban con este tipo de funciones, f de r en r, en donde esto era el dominio y r el codominio. Y ahí estamos analizando normalmente que esto era una variable x y esta era una variable y. X era una variable independiente e y dependía justamente de los valores de x. Esto se conoce en análisis matemático como función escalar. Y en el análisis matemático en varias variables hacemos referencia a este tipo de aplicación que relaciona Rn en Rm para todo n y m perteneciente al conjunto de los números naturales. Allí estamos hablando de un campo vectorial. Pero a nosotros acá nos interesa la geometría diferencial. Es decir, que vamos a clasificar las distintas aplicaciones en base al dominio y al codominio, que en este caso son vectores y algunos son escalares. Lo vamos a representar primero que en geometría diferencial vamos a definir al espacio n-dimensional en el espacio euclidiano n-dimensional. Es decir, el espacio euclidiano n-dimensional es el conjunto de todas las tríadas que posee justamente si hablamos en el espacio tridimensional. Por eso nosotros lo vamos a denotar de esta manera y vamos a decir el espacio euclidiano n-dimensional, ¿sí?, en e a la m dimensional. Y ahí vamos a hablar de un campo vectorial, ¿sí?, para todo n y m perteneciente a los naturales. O a veces también se coloca como n mayor o igual que 1 y m mayor o igual, no es mayor o igual, es solamente mayor que 1. Y ahí estamos relacionando vectores, ya sea de 2 dimensiones con 2 dimensiones o de 2 o con 3. Esta expresión normalmente la deben haber visto cuando trabajaban con transformaciones lineales dentro del álgebra lineal. Luego hay otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, tenemos f que va de e a la n. A esta hacemos referencia que es un campo escalar con m mayor que 1 y m igual a 1. Y entonces allí estamos hablando de un campo escalar. Y por último, la que nos interesa, una aplicación que va de e en e a la m. ¿Sí? Esta es una función vectorial de variable real. Bien, en esta función lo que hacemos es relacionar un vector n-dimensional con un escalar, con un número. En esta aplicación lo que hacemos es relacionar un número real con un vector m-dimensional. En geometría diferencial, nosotros nos interesa de que m, en geometría diferencial, vamos a anotarlo acá, en geometría diferencial, solamente en geometría diferencial, porque en análisis de varias variables podemos trabajar con n dimensiones, m dimensiones. En este caso, en geometría diferencial nos interesa cuando m es igual a 2 o cuando m es igual a 3. Es decir, curvas en el plano y curvas en el espacio, para poder estudiar o hacer el estudio local de cada uno de los puntos que constituyen la trayectoria de una curva, que es el objetivo de la geometría diferencial en sí. Mientras que en el análisis matemático en varias variables nos interesa justamente las variaciones que se pueden producir en los n espacios dimensionales o en los m espacios dimensionales. Bueno, ya estamos en condición de definir una función vectorial de variable real. La vamos a definir simplemente como f, que va de e en e cubo, ¿sí? Vamos a mirarlo desde el punto de vista de la geometría diferencial, pero esto lo podemos generalizar para m dimensiones, tal que f de t va a estar formado por una función f de t por i más g de t por j más h de t por k, con h, g y f que son funciones
coordenadas, así las vamos a denominar, funciones coordenadas de variable real, t. Vamos a observar que acá hemos utilizado en realidad tres símbolos que representan los versores. Estos son los versores, que no es otra cosa que los vectores canónicos. 1, 0, 0, J, que es 0, 1, 0, y K, que es 0, 0, 1. Quiere decir que podemos reformular esta aplicación, esta función vectorial de variable real y dejarla de esta manera. F de t va a ser igual a f de t por el versor 1, que es 1, 0, 0, más g de t por 0, 1, 0, y más h de t por 0, 0, 1. Ahí, si no me alcanza. Entonces, f de t va a estar dado por, bueno, multiplicando, siendo el producto de un escalar por un vector. Esto me quedaría solamente f de t y lo demás 0, 0. Más, haciendo el producto de un escalar por un vector, también tenemos 0 g de t, 0. De la misma manera lo hacemos con h de t. Entonces 0, 0, h de t. Después sumamos todos estos vectores y lo que obtenemos es justamente la función vectorial de variable real, en el cual cada una de las componentes es una función al cual le llamamos funciones coordenadas. Y que son funciones coordenadas que dependen de un parámetro, que en este caso es el parámetro t. Y t está contenido dentro del espacio euclidiano. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tengo? Aparte de la función vectorial de variable real, que se puede escribir de la forma vectorial o la podemos escribir a través de sus funciones coordenadas. El dominio de f. ¿Cómo sacamos el dominio de una función vectorial de variable real? Bueno, el dominio de una función vectorial de variable real está definido como la intersección de los dominios de las funciones coordenadas. O sea que el dominio de f se define como la intersección de el dominio de f igual al dominio de la función f intersectado con el dominio de la otra función coordenada g intersectado con el dominio de la función h. Vamos a un ejemplo. Acá tengo un ejemplo para compartir con ustedes. Supongamos que tenemos la función vectorial f que va de e en e cubo, tal que f de t está definido a través de raíz cuadrada de t menos 2 y más t menos 3 a la menos 1 j y más logaritmo neperiano de t k. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular el dominio a esa función? Voy a sacar, observen que acá tenemos f, acá tenemos g y acá tenemos h, que son las funciones coordenadas. Le sacamos el dominio. Bueno, el dominio de f son todos los valores que el radical sea mayor o igual que 0. Quiere decir entonces que va a estar formado por los t tales que t sean mayores o iguales que 2. El dominio de g. Observen que g es una función 1, t a la menos 3, t menos 3 elevado a la menos 1. Quiere decir que es 1 sobre t menos 3. No está definida para t igual a 3. Entonces acá sería lo t tal que t sea distinto justamente del valor que anula el denominador. Y el dominio de h estaría definido por los t tal que t. Y acá tenemos el logaritmo neperiano t. Y el logaritmo neperiano solamente está definido para los valores que sean mayores que 0. Entonces con t mayor que 0. Por lo tanto, de acuerdo a esto, podemos sacar que el dominio de la función vectorial va a estar dado por la intersección de todas esas expresiones.
con el cual observamos que la intersección va a ser entre t y 0, es decir, que acá diríamos que t tal que t sea mayor o igual que 2 y además t debe ser distinto de 3, o lo podremos colocar desde 2 hasta 3 abierto, unido desde 3 abierto hacia infinito, que sería otra forma de notación. Y con eso ya sacamos el dominio de las funciones vectoriales de variables reales. Bueno, vamos con límite. Vamos con el límite. Voy a borrar esto. Bueno, el límite. ¿Cómo vamos a definir el límite de una función vectorial? Bueno, el límite de una función vectorial básicamente se desarrolla igual que una función escalar de una variable. Nada más que vamos a distribuir el límite para cada una de las funciones coordenadas. Entonces, vamos a colocar límite de una función vectorial de variable real. Voy a buscar una tiza, acá tengo una. Sea f justamente una función vectorial de variable real definida de esta manera, de n cubo. Fíjense que estoy utilizando casi la misma notación, tal que f de t sea igual, y bueno, acá vamos a colocarlo de manera genérica, f de t i más h de t j más, había utilizado g acá, g y acá h de t k. Perfecto, colocado con sus respectivos versores. Ahora, ¿cómo hago para calcular el límite? El límite lo vamos a definir que el límite para un t tendiendo a de f de t se va a definir como el límite para t que tiende a de la primera función coordenada, en este caso de f de t. Límite para t tendiendo a de la segunda función coordenada, justamente g de t. Y el límite para t que tiende a justamente de la tercera función coordenada, y esto quedaría de esta manera. Si este límite va a existir siempre que existan los límites para t tendiendo a de las funciones f o las funciones coordenadas f, g y h. Allí estamos en presencia de un límite, y ese es el valor que corresponde a la función vectorial de variable real. Por eso les decía que básicamente es muy parecido, solamente que distribuimos para cada una de las funciones coordenadas. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Tengo un ejemplo acá para ustedes. Supongamos que tenemos que calcular, ejemplo, f de n cubo tal que f de t está dado por el coseno de t y más 2 e a la t j y más 3k. Bueno, voy a calcular el límite. ¿De qué manera? Bueno, vamos a hacer calcular el límite. Si me pide, vamos a calcular el límite para t tendiendo a 0 de f de t. Entonces significa que vamos a calcular el límite de cada una de las funciones coordenadas. Entonces el límite para t tendiendo a 0 del coseno de t. El límite para t tendiendo a 0 de la otra función, que es 2e a la t. Y el límite para t tendiendo a 0 de 3. Por lo tanto, el límite para t tendiendo a 0 de f de t va a estar dado. El límite de la primera función coordenada, vamos a evaluar la función en el punto t igual a 0, el coseno de 0, eso es 1,
Bien. Vamos a evaluar para t igual a 0 en la segunda función coordenada. Sería e a la 0, que eso es 1, por 2 tenemos 2. Y el límite para t tendiendo a 0 de una constante por propiedad del límite es igual a la constante. En consecuencia, el límite para t tendiendo a 0 de f de t o de esa función vectorial de variable real es justamente el vector 1, 2, 3. Bien, ya tengo el límite. Nos queda un concepto más, que es el de continuidad. Vamos a usarlo por acá. Bueno, acá vamos a aprovechar. Le voy a poner continuidad. Ya tenemos una función vectorial de variable real definida de forma genérica. Continuidad, una función vectorial de variable real es continua si solo si cumple las siguientes condiciones. La primera condición, justamente que f de a exista. La segunda condición es que el límite para t que tiende a de f de t exista. Y la tercera condición es que el límite para t que tiende a de la función vectorial de variable real sea igual a f de a. Si se cumplen esas tres condiciones, se puede decir que la función vectorial f es continua en el punto A. Bueno, y vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a colocar un ejemplo en donde probemos si una función es continua. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos termine los puntos en donde f de t, tenemos f de n cubo, tal que, voy a poner acá, f de t es igual a seno de ti más logaritmo neperiano de tj más, vamos a borrar acá, t cuadrado menos 1 sobre t menos 1 por k. Bien, voy a determinar los puntos en donde esta función vectorial de variable real es continua. Entonces, para determinar los puntos, primero que nada debemos saber, fíjense que no me asigna un punto en donde la función, debo estudiar en qué punto es discontinua la función. Entonces, lo que voy a sacar es cuáles son los puntos en donde esta función vectorial de variable real es continua. Para eso voy a estudiar en un punto A. Entonces, lo que voy a hacer es evaluar la primera condición, f de a. Pero antes de evaluar en un punto A, primero que nada, voy a analizar justamente el dominio de esa función vectorial de variable real. Recuerden que el dominio de una función vectorial de variable real es la intersección de los dominios de cada una de las funciones coordenadas. Esta función no hay problema porque es el seno de t y está definida para todos los reales. Pero el logaritmo neperiano de t estamos hablando de los valores que son mayores que 0. Y acá estamos hablando de los valores que sean distintos de 1. Por lo tanto, entonces el dominio, lo voy a colocar por acá, el dominio de f va a estar dado por t tal que t sea mayor que 0 y además, cuando t llegue a 1, no voy a borrar esta parte, y además t sea distinto de 1. Es decir, los reales positivos excepto el 1. Bien, entonces lo que vamos a hacer es probar si la función es para qué valor es continua. Yo ya sé que debe ser distinta de 1. Entonces vamos a hacer f de a, que f de a, acá vamos a hacer abajo, si me alcance, f de a va a estar dado por
el seno de A, el logaritmo neperiano de A, y acá me va a quedar A cuadrado menos 1 sobre A menos 1, ¿sí? De hecho, arriba tengo una diferencia de cuadrado. Si aplico esa diferencia de cuadrado, voy a poder simplificar lo de abajo, y lo voy a poder simplificar porque esto tiene que ser para todo A mayor que 0 y A distinto de 1. Fíjense que voy siguiendo lo que me establece el dominio. Por lo tanto, acá podría simplificar, no va a haber ninguna división por 0, y esto me quedaría solamente A más 1. Sacamos esta línea y me queda A más 1. De la misma manera, calculo el límite. Entonces, cuando hacemos el límite para t que tiende a de f de t, es igual al límite de t que tiende a, ¿de quién? Del seno de t. De la misma manera, el límite para t que tiende a, ¿de quién? Del logaritmo neperiano de t. Y el límite para t que tiende a de t cuadrado menos 1 sobre t menos 1. Entonces, cuando calculamos para t tendiendo a, me va a quedar seno de a, porque este es un límite inmediato. De la misma manera sucede con el logaritmo neperiano de a. Y acá me queda una indeterminación, en donde, perdón, acá t cuadrado, acá me quedaría solamente con a cuadrado menos 1 y a menos 1, o sea que me quedaría la misma expresión que acá, por lo tanto me quedaría a más 1. Y esto es 2, y observo que 1 y 2 son iguales. Por lo tanto, la función va a ser continua para todos los valores en el cual a sea mayor que 0 y con la condición de que cuando llegue a 1 sea distinto de 1. Por lo tanto, la función vectorial sería continua para todos esos valores.